colombianos, soy Juan José García Franco y hoy les voy a presentar mi noticiero Ojos del Aire. Comenzamos con la noticia que nos ha traído de nuevo a recordar y a conmemorar una vez más la literatura colombiana en el descubrimiento y la conquista. La literatura del descubrimiento y de la conquista en Colombia es el conjunto de obras literarias que se produjeron desde la llegada del territorio colombiano hasta el inicio de la colonia. Titulares: tenemos clave de contextos históricos, literaturas, características importantes, temas importantes, géneros, obras y autores. Literatura del descubrimiento y la conquista. Claves del contexto. A finales del siglo XV, época en la que Colón llegó a América, Europa atraviesa una situación particular. Por un lado, el mundo medieval se venía abajo, permitiendo un nuevo aire para las monarquías que comenzaron a recuperar la soberanía perdida frente a los señores feudales. El suceso más importante para los españoles del siglo XVI fue el descubrimiento de América. Conquistadores, soldados y misioneros arribaron al mundo que generó en ellos reacciones que iban desde el deslumbrante y fascinante hasta el mayor de los repudios. Muchos de ellos plasmaron sus impresiones en forma de relatos conocidos como crónicas. Literatura. Las crónicas fueron el género más importante en aquella época por tratarse de textos testimoniales escritos en prosa que buscan celebrar la hazaña conquistadora. Estos relatos permiten conocer de primera fuente cómo fueron los procesos de descubrimiento, conquista y evangelización de nuestro territorio. Las crónicas de ese momento tenían un estilo descriptivo y directo, registrando en detalle geografía, la flora y la fauna de los lugares conquistados. Características de la literatura. La literatura de esa época se caracteriza por registrar en orden cronológico las experiencias vividas por los conquistadores en el Nuevo Mundo. Los temas que se destacan en la crónica son el paisaje, las costumbres indígenas y la lucha de la conquista. Las crónicas son textos fundamentales históricos, de los que se rescata el testimonio y la exactitud en la narración de los hechos. Géneros de la literatura. El género más empleado fue la crónica, la cual describe las experiencias en el Nuevo Mundo, de forma natural y espontánea. Posteriormente, tanto indios como mestizos empiezan a escribir crónicas sobre sus culturas y los hábitos de sus pueblos. Como principales cronistas más destacados son Bernal Díaz de Castillo, Fernando de Alba, Inca, Garcilaso de la Vega, Hernán Cortés, Fray Francisco Vázquez, entre otros. Entre obras, autores que forman parte de esta literatura tenemos como obra principal el Yurupapí. Tenemos entre otros representantes como Fray Pedro de Aguado, nació en 1538 y murió en 1609. Fray Pedro Simón, nació en 1574 y murió en 1628. Gonzalo Jiménez de Quesada. Fray Bartolomé de las Casas, nació en 1484 y murió en 1566. Hasta aquí llega su noticiero Ojo del Aire, una vez demostrando la literatura en nuestro territorio colombiano. Muchas gracias a nuestros televidentes por su sintonía. Volvemos en unos minutos para seguir con nuestro informativo colombiano, un recorrido por nuestra literatura. Chao, buenas tardes. Buenas tardes, estamos de regreso con su noticiero Ojos del Aire, lugar informativo donde llevamos las memorias de un pueblo colombiano a las pantallas. En esta ocasión quiero recordarles de la nueva literatura colombiana, pero esta vez en base a la colonia y la independencia. Titulares: la colonia y la independencia, entorno político y social, literatura, características, temas y géneros.
Literatura de la colonia y la independencia. La colonia y la independencia. Luego de la conquista del territorio americano, los españoles impusieron un orden colonial que comprende la época de la organización de los virreinatos hacia 1600 y de los primeros brotes de independencia hacia finales del siglo XVIII. En estos siglos, España tuvo un interés marcado en expandir y fortalecer la religión católica. En consecuencia, la idea religiosa influyeron en la vida cultural y política de América. Entorno político y social de la literatura de la colonia y la independencia. Podemos ubicarla entre los años 1600 y 1830. Debemos entender el mundo americano como una suma de culturas en la que los colonizadores trataron de imponer su civilización. La colonia fue un periodo en el que las artes y las letras se desarrollaron gracias al impulso proporcionado por los colegios y universidades. A partir del siglo XVIII inició un proceso de disolución que terminó a comienzos del siglo XIX con la independencia de los países americanos. Literatura de la colonia y la independencia. La literatura propiamente criolla inició en la Nueva Granada del siglo XVII, tiempo en el cual empezaron a aparecer las obras de los primeros escritores nacidos en esa tierra y alcanzaron su plenitud a mediados del siglo XVIII. Entre la colonia y la independencia se desarrollaron casi todos los géneros literarios, poemas, obras y crónicas. La literatura empezó a caracterizarse por tener una pluralidad de voces que registran distintas versiones del mundo. También comenzaron a reflejarse las ideas de sectores de la sociedad hasta ese momento silenciados y que le escucharon por ser escuchados. Los mestizos y las mujeres, entre ellos la figura más representativa, Sor Juana Inés de la Cruz. Características de la literatura de la colonia. Se apropia de algunos temas de la literatura barroca española. Funciona la estructura de la crónica con el lenguaje poético. Mezcla diferentes temas, resalta el papel de los conquistadores, los gobernantes y los reyes. Características de la literatura de la independencia. Expone los desarrollos científicos y filosóficos, da mayor importancia al pensamiento político y social, enfatiza en la actividad periodística, exalta el valor del individuo, la libertad y el papel de los libertadores. Temas del periodo colonial. La vida de las ciudades, crónica urbana que relata la vida en las nuevas ciudades. Se centra en el modo de vivir de los pobladores y narra los escándalos sociales del momento. La religión. Aparece la crónica eclesiástica que trata temas como la relación hombre-Dios y las injusticias cometidas contra el pueblo indígena, al querer convertirlo al catolicismo a la fuerza. Temas del periodo independentista. Los temas que protagonizaron esta etapa fueron los derechos humanos, la ciencia y la igualdad política y social. Géneros de la literatura. La oratoria. Expone las doctrinas políticas. A este género pertenecen muchos de los discursos políticos que ayudaron a sublimar los pueblos. El ensayo. Define la libertad del pueblo americano. El tratado. Presenta los resultados de diversos trabajos científicos. El periodismo. Presenta los textos intelectuales de la época y difunde las ideas llegadas de Europa. Para terminar, les voy a leer una pequeña parte de un fragmento literario de la independencia. La última proclamada de Simón Bolívar a los pueblos de Colombia. Colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantar la libertad donde reinaba antes la tiranía. Hasta aquí llegamos en este día, hasta una próxima misión.
recordando nuestras raíces. Ojo del aire, buenas tardes.